Hoy vamos a hablar sobre el manual de instrucciones. ¿Cuántas veces nos ha sucedido que compramos un artefacto electrónico y después resulta que no lo operamos a su completa capacidad? Muchas veces nos limitamos a llevar a cabo las funciones más básicas, sin aventurarnos a usar las funciones más complicadas. Esto sucede mucho con computadoras, cámaras, teléfonos celulares y así por el estilo. ¿Por qué sucede esto? Porque no nos tomamos el tiempo necesario para leer el manual de instrucciones que viene con el producto. Y nos resolvemos inventando a ver si funciona. Por eso nunca aprendemos a profundidad todas las cosas nuevas que se pueden hacer con el equipo. Y a consecuencia, no obtenemos el beneficio total que el producto ofrece. ¿Sabían ustedes que esto tiene una gran enseñanza? Nosotros como cristianos tenemos un excelente manual de instrucciones. Nuestro manual de instrucciones se llama la Palabra de Dios. La Palabra de Dios nos enseña sobre Dios, la manera que Él quiere que vivamos nuestra vida día a día y el futuro de la humanidad. Habla del pasado, el presente y el futuro. Ahora, ¿cuál es la forma que tiene la palabra de Dios? La primera reacción de muchas personas es pensar que la palabra de Dios es simplemente un libro más. La ven simplemente como letras impresas en un papel. Sin embargo, la palabra de Dios es otra cosa. Jesucristo explicó en el capítulo 4 de San Marcos que la palabra es una semilla incorruptible. La palabra del Señor es sembrada en diferentes tipos de terrenos y el crecimiento depende del tipo de terreno donde haya caído la semilla. ¿Dónde se siembra la palabra de Dios? Es sembrada en nuestros corazones. O sea, la palabra puede ser ya sea leída o escuchada y es depositada en nuestros corazones, donde el Espíritu Santo comienza el proceso de germinación, crecimiento y fruto. Ahora, ¿qué sucede con una semilla sembrada, con la semilla de la palabra? Hay 4 posibilidades. Número 1, la semilla no germina. Número 2, la semilla germina en terreno llano, pero la plantita muere rápidamente. ¿Por qué? Porque sus raíces no tienen profundidad. Número 3, la semilla germina y comienza a dar fruto, pero es ahogada por las preocupaciones del diario vivir. Y número 4, la semilla cae en buen terreno y da fruto a 30, 60 y 100. Ahora, ¿cuál es el proceso de crecimiento de una semilla? Jesucristo explicó en capítulo 4 de Marcos, del 26 al 29, lo siguiente. Al sembrarse la semilla y germinar, nace primero la hierba, luego sale la espiga y tercero el grano lleno en la espiga. Recuerde que cuando Jesucristo enseñaba, Él usaba parábolas que hacían uso de cosas que los que escuchaban estaban relacionados con ellas. Por ejemplo, la agricultura era la forma de vida de la mayoría de los allí presentes. Por lo tanto, cuando Jesucristo explicaba el proceso de crecimiento de la palabra con el de una semilla de trigo, los que escuchaban podían entender lo que Él hablaba. Podemos ver entonces que de la misma manera que una semilla toma tiempo en germinar y producir fruto, así también la palabra de Dios sembrada en nosotros pasa por un proceso de crecimiento. Este proceso de crecimiento toma tiempo y se toma día a día al estudiar la palabra. Primero, la verdad divina ilumina nuestras mentes y nuestra conciencia experimenta convicción. Después de eso, viene el reconocimiento que necesitamos detenernos en el camino y cambiar nuestra vida, o sea, arrepentimiento. Al cabo del tiempo, comenzamos a dar fruto. ¿Cómo podemos resumir lo que hemos aprendido hasta ahora? Número 1, la palabra nos da instrucción de cómo vivir.
Número 2, la palabra es una semilla. Número 3, la semilla es sembrada en nuestro corazón. Y número 4, la palabra y la semilla da fruto poco a poco. Vamos a hablar ahora sobre algo que tiene que ver con eso, lo vamos a relacionar todo más tarde. Vamos a hablar sobre decisiones. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir una vida de victoria física y espiritualmente. En sus términos más básicos, tenemos que entender qué es el proceso de vivir. La realidad es que la vida es una serie de decisiones. Cada día que nos levantamos tenemos que tomar decisiones, algunas fáciles y otras difíciles. Ejemplo de algunas decisiones fáciles es, por ejemplo, ¿a qué hora nos levantamos? ¿O qué ropa usaremos? ¿O qué vamos a desayunar? Y así por el estilo. Ahora, veamos una decisión difícil. Por ejemplo, ¿cómo vamos a reaccionar cuando nos tratan injustamente, sin razón? A veces las consecuencias de reaccionar sin pensar pueden ser bien serias. En ese instante tenemos que tomar una decisión. La decisión es cómo reaccionar. Pero vamos a explorar esto un poquito más detalladamente. ¿Cuál es el significado de la palabra decisión? Decisión significa una determinación de actuar ante las posibles opciones. Valor o firmeza en la palabra de actuar significa también resolución, firmeza, esfuerzo. Una decisión, amigos, es una puerta abierta a la realidad de nuestra vida. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que nada sucederá en nuestras vidas hasta que tomemos una decisión. Por ejemplo, muchas veces nosotros decimos, me gustaría rebajar de peso o me gustaría aprender a hablar inglés. Sin embargo, hasta que no tomemos una decisión, hasta que hagamos una resolución, nada va a cambiar. Por eso fue que Dios nos hizo con libre albedrío. O sea, tenemos la capacidad de tomar decisiones. Otro ejemplo. ¿Cuántos sabemos que nosotros no podemos cambiar a ninguna persona? Sin embargo, muchas personas se casan con otra persona y piensan que después que se casen, al cabo del tiempo, la van a hacer cambiar. ¿Sabe usted que esto es incorrecto? Porque el tratar de cambiar a nuestra pareja después del matrimonio trae grandes conflictos en el matrimonio. Esto lo que crea es resentimientos en el matrimonio y queda usted como una persona que quiere manipular a la otra. Y aún en aquellas situaciones en que usted tiene buenas sugerencias que verdaderamente puede ayudar a la persona, entonces sus sugerencias son rechazadas porque ya usted tiene el sello de manipulador o manipuladora. Esto crea muchos problemas. Nadie puede cambiar a nadie, a menos que uno mismo tome la decisión de cambiar y después lleve a cabo los pasos necesarios para cambiar, sea lo que sea. Ahora venimos a una pregunta bien importante. ¿Cuál es el proceso que sigue nuestra mente para tomar decisiones? Todo esto parece simple. Sin embargo, muchas decisiones incorrectas plagan nuestras vidas y generan sufrimiento, destrucción, rencor, pérdida de familia, pérdida de trabajo, tragedias y mucho más. Veamos entonces cuál es el proceso que sigue nuestra mente para tomar decisiones. Las palabras que escuchamos o leemos o imágenes que vemos producen pensamientos e ideas. Estos pensamientos crean emociones. Las emociones nos llevan a tomar decisiones. Las decisiones nos llevan a tomar acciones. Las acciones repetidas forman un hábito y los hábitos forman nuestro carácter. El carácter de la persona determina su futuro. Vemos entonces que aquello a lo cual nosotros le damos cabida en nuestra mente determina nuestra vida.
Muchas veces nosotros nos preguntamos, ¿será posible conocer la voluntad de Dios para mi vida? La respuesta a esta pregunta es sí. Es posible descubrir la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y la otra pregunta es, ¿cómo la descubrimos? La voluntad de Dios para nuestras vidas está revelada en su palabra. ¿Y qué dice la palabra en cuanto a la voluntad de Dios para nuestras vidas? Podemos leer en el capítulo 10, versículo 10 de San Juan, que Jesucristo dijo, el ladrón, o sea, el enemigo, él no vino sino para hurtar, para matar y para destruir. Mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Son dos grandes verdades que forman parte de un mismo versículo. No hay término medio aquí. Vemos cuáles son las manifestaciones del mal: robo, muerte y destrucción, literalmente. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de caminar con Jesús? Vida en abundancia. Si estamos en la voluntad de Dios, Él es nuestra protección del enemigo. Si usted se pregunta, Señor, ¿cuál es tu voluntad para mi vida? El Señor te dice que Él vino para que tengamos vida. Pero no simplemente vida, sino vida en abundancia. El Señor nos quiere enseñar a tomar las decisiones correctas, reveladas en la palabra. Al caminar en la voluntad de Dios, Jesús con su sangre ha provisto vida y vida en abundancia. ¿Y qué significa que tengamos vida en abundancia? Vimos anteriormente que la vida se desenvuelve como resultado de las decisiones que tomamos. Para tomar decisiones que estén de acuerdo a la voluntad de Dios y que produzcan esa vida en abundancia que Él nos ha prometido, tenemos que saber de dónde viene la información que nuestra mente necesita para tomar decisiones correctas. Porque ¿sabía usted que aunque no nos damos cuenta conscientemente, nuestra mente es como una magnífica computadora, la cual almacena y procesa información? Y si esa información es incorrecta y negativa, las decisiones que tomemos basadas en esa información serán incorrectas y dañinas para nuestra vida. Del otro lado, si nuestra mente ha sido alimentada con la información correcta y positiva, la palabra de Dios, entonces nuestras decisiones serán correctas y tendrán como resultado abundancia de paz. El Señor quiere que tengas abundancia en todas las áreas de tu vida. Abundancia de sabiduría, abundancia de unción, abundancia de regocijo en tu hogar, abundancia de paz, abundancia de tranquilidad, abundancia de seguridad. Mi hermano, mi amigo, abundancia de todo lo que tú necesitas para que puedas vivir la vida. El Señor ha hecho la promesa de vida en abundancia, pero usted y yo estamos envueltos en que esta promesa se lleve a cabo. Dios nos creó con libre albedrío, o sea, la capacidad de decidir, elegir, escoger una cosa o la otra. Ahora, ¿cuál es el papel que usted y yo jugamos para obtener esta promesa de vida en abundancia? Dios tiene una parte y nosotros tenemos otra. Por lo tanto, la pregunta a contestar es, ¿cuál es nuestra parte? El primer lugar donde tenemos que comenzar para poder tener vida abundante es la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es una semilla incorruptible. ¿Dónde se siembran las semillas? En la tierra. Dios creó al hombre del polvo de la tierra. Y en este barro se siembra la semilla incorruptible de la palabra de Dios, la cual germina en vida abundante. Sabemos que si sembramos semillas de maíz,
cosecharemos maíz, no vamos a cosechar manzanas. De la misma manera, si sembramos la palabra de Dios en nuestro corazón, ¿qué será la cosecha? Vida abundante. Todo gira alrededor de la palabra de Dios. Dios ordenó la creación con la palabra de su boca. Del mismo modo, todo lo que nosotros comencemos tiene que comenzar con la palabra de Dios. Detengámonos un momento y examinemos nuestras vidas. ¿Leemos la palabra de Dios? ¿La estudiamos? Si usted mira hacia atrás y se da cuenta que por una razón u otra usted no tiene tiempo para leer la palabra de Dios, usted seguramente tiene una vida de una lucha constante, sin esperanza. Porque la palabra de Dios es una semilla santa que produce esperanza en nosotros. Ahora, ¿qué significa la palabra esperanza? Esperanza es la seguridad que se tiene en que una persona va a actuar de cierta manera o que una cosa, la que sea, va a funcionar como se desea. Podemos definir nuestra esperanza en Dios como la expectativa de que algo bueno nos va a suceder basado en la integridad de la palabra de Dios y basado en nuestro entendimiento que Dios no dice mentiras. Tenemos esperanza de que con la autoridad de la palabra de Dios, usted y yo podemos prevalecer sobre todas las dificultades de nuestra vida. Ahora la pregunta es, si la palabra de Dios no es la que inunda su mente, entonces, ¿qué otra palabra está infiltrando su mente? Si no proviene de Dios, entonces, ¿de dónde proviene? La Biblia dice que nosotros hemos sido regenerados en una nueva persona, la cual ha nacido de la semilla incorruptible de la palabra de Dios. O sea, al haber sido sembrada en nuestros corazones la semilla de la palabra de Dios, nació de esa semilla un nuevo ser, un ser regenerado. Hemos sido generados, nacidos de nuevo. ¿Y qué fue lo que nació de nuevo? Nuestro espíritu. Pero ¿cómo aprendemos a cambiar? Se preguntará usted. ¿Cómo cambiamos nuestro modo de pensar? Tenemos que volver en este instante al tema de las decisiones que discutimos anteriormente. La primera decisión que cambió no solo el rumbo de su vida, sino el rumbo de todos los que están en su círculo de influencia, fue su decisión de recibir el regalo de salvación que Dios le dio. Porque ahora ya las cosas no van a ser las mismas en su grupo, porque ahora usted se ha convertido en una antorcha que va a brillar en medio de la oscuridad de su hogar, de su familia, de su trabajo. ¿Y qué ocurre cuando se enciende una luz en medio de la oscuridad? De momento se pueden identificar los rostros de los que están a su lado. De momento se descubren cosas que estaban ocultas. Y aquellos que estaban obrando en oscuridad ven esa luz y dicen, un momento, aquí está pasando algo con esta persona. Y le voy a explicar algo. Aunque usted no le diga nada, lo están observando. Así debe ser. Nuestra luz debe iluminar la oscuridad que nos rodea. Pregunta, ¿está alumbrando tu luz? Se preguntará usted también, ¿cómo se refleja o se manifiesta esa luz? Yo entiendo que esa luz se refleja o no se refleja con nuestro comportamiento, nuestra actitud ante las personas que nos rodean. La gente nos puede leer fácilmente de la misma manera que nosotros leemos a los que están alrededor nuestro. El conflicto ocurre cuando decimos que somos cristianos, pero nuestras acciones reflejan lo contrario. Nuestras palabras dicen una cosa y nuestro comportamiento dice otras. Por lo tanto, tenemos que conocer la palabra de Dios. Las palabras a las cuales nosotros le damos permiso de entrar en nuestra mente, escuche esto, que le damos permiso de entrar,
son sumamente importantes. ¿Por qué? Porque las palabras que entran en nuestra mente forman nuestros pensamientos. Y el asunto es que usted y yo apenas nos damos cuenta de este proceso. Fíjese, por ejemplo, cómo trabajan los políticos. Los políticos usan anuncios en la televisión y la prensa escogiendo unas palabras claves. Ellos saben que al usted y yo leer o escuchar esos anuncios, ellos pueden influenciar nuestra manera de pensar en cuanto a ellos. Y el objetivo de ellos es provocarnos a votar por ellos y en contra del otro partido. O sea, con sus palabras, ellos tienen toda la intención de cambiar nuestras decisiones. La pregunta entonces es, ¿quién está influenciando sus pensamientos? Nos tenemos que preguntar si nuestros pensamientos, nuestras ideas, nuestros planes están influenciados por la semilla incorruptible de la palabra de Dios. Escrito está en Proverbios 23:7, porque cual es su pensamiento, tal es su corazón. Tal es en su pensamiento, como usted piensa en su corazón, así es usted. Ahora, veamos lo que sucede. Cuando la palabra de Dios, la semilla incorruptible de la palabra de Dios, es sembrada en nuestros corazones por medio de leer la palabra diariamente o escuchar mensajes, la semilla produce pensamientos e ideas inspirados por el Espíritu Santo. Estos pensamientos nos fortalecen y la palabra nos aclara las dudas y nos da dirección de cómo cambiar nuestros comportamientos. Ahora tomamos decisiones no basadas en las emociones del momento, sino que tomamos en cuenta la opinión de Dios revelada en su palabra. Esas decisiones inspiradas por la palabra del Señor nos llevan a tomar acciones que son positivas para nuestras vidas, obedeciendo al Señor. Ahora la semilla de la palabra incorruptible continúa creciendo en nosotros y ahora sustituimos los hábitos del pasado con nuevos hábitos basados en la palabra de Dios. Los hábitos forman nuestro carácter. Ahora tenemos el carácter y la mente de Jesucristo. El carácter de la persona determina su futuro. Ahora nuestros futuros, el suyo y el mío, están llenos de bendición. Qué verdad tan preciosa. ¿Y qué hemos aprendido hoy? Vamos a resumir. Nosotros como cristianos tenemos un excelente manual de instrucciones. Es la hermosa y preciosa palabra de Dios. La palabra de Dios es una semilla incorruptible, es valiosa, es incomparable. Esa semilla es sembrada en nuestros corazones y crece poco a poco, pero con raíces profundas. La semilla es sembrada al estudiar la Biblia. Este estudio de la palabra genera un cambio en nuestra manera de pensar. Y a consecuencia del cambio en nuestra manera de pensar, nuestra vida cambia. ¿Quiere cambiar? ¿Sabe cuáles son algunas de las verdades preciosas que dice la palabra de Dios acerca de usted? Verdades que inmediatamente puede grabar en su mente. Te dice Él que eres amado, o sea, eres valorado, tienes valor, tienes importancia para Él, eres objeto de un profundo afecto para Dios. Eres objeto de una fuerte predilección de parte de Dios. Eres objeto de benevolencia de parte de Él. Él te mira y desea tener una relación personal contigo, una relación profunda contigo, no por un ratito, sino por la eternidad. Él te conoce desde antes que fueses un embrión, dice en Jeremías 1:5. Y si piensas que el Señor está ya en la distancia, sin saber lo que pasa, mira cómo se refiere a ti. Te tiene en el pensamiento. Dice, yo nunca me olvidaré de ti. He aquí que en la palma de las manos te tengo esculpida, dice en Isaías 49,
15 y 16. Y desde antes que el tiempo fuese tiempo, Él concertó esta cita contigo. Dice en Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Antes que Él colgase las estrellas en el cielo, como se tiende la ropa en un cordel, Él concertó esta cita que tiene contigo hoy, porque Él conoce todo de ti. Y si estás destruido, Él te quiere reconstruir. Si estás quebrantado, no importa, vas a quedar mejor que antes, porque vas a ser hecho de nuevo. Y si estás enfermo, por las heridas del cuerpo de Jesucristo, por su sangre, tenemos sanidad de enfermedades. Como yo sé que Él hace todo esto, porque nos dejó una serie de promesas. ¿Y dónde están esas promesas? En la palabra de Dios. ¿Y qué requiere Él de ti? Una decisión de invitar al Señor Jesús a tu vida para que tu hoy y tu mañana cambien. No podemos hacer nada sobre el pasado, pero puedes hacer algo por tu presente y por tu futuro. Hoy es el tiempo de salvación, no más tarde, no esta noche, no mañana, sino ahora. Y no pienses ni por un instante que estás sintonizado con este programa por pura casualidad. No. La misericordia de Dios te buscó y te persiguió y te halló y te está tocando las puertas del corazón. Te está llamando por tu nombre y te dice, abre tu corazón y déjame entrar. Y te daré pan y agua que calmará la sed de tu alma para siempre. Él hizo una cita contigo hoy. ¿Quién sabe lo que pasará mañana o más tarde? No lo sabemos. Por eso, no esperes. Ahora mismo, en un instante, te voy a pedir que donde estés, cierres tus ojos, te detengas un momento y repitas esta oración conmigo. Jesucristo dijo que aquel que le confesare delante de los hombres, Él le confesará delante de tu Padre. Dígale, Señor Jesús, creo que eres el Hijo de Dios, que murió por mis pecados y resucitó. Me arrepiento de mis pecados y te recibo en mi corazón. Te pido que me perdones. Límpiame con tu sangre preciosa y dame poder para rechazar lo malo y caminar en tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Lea la palabra y verá cómo su vida comenzará a cambiar con la semilla incorruptible de la palabra de Dios.